La fosa de las Marianas es el lugar más conocido del fondo del océano. Cuando alguien menciona las profundidades marinas, ese nombre aparece primero, y con razón. Es el punto más hondo que existe en la Tierra, más de 11 kilómetros de agua oscura y presión aplastante. Pero lo que la mayoría no sabe es que el océano no tiene un solo abismo, tiene docenas. Y algunos de ellos ni siquiera han sido visitados una sola vez en toda la historia de la ciencia. En 2022, un buque de investigación llamado DSSV Pressure Drop pasó 2 meses en el noroeste del Pacífico, descendiendo cámaras hacia 3 de esos sistemas de fosas: la fosa de Japón, la fosa de Izuo-Ogasawara y la fosa de Ryukyu. Casi 460 horas de imágenes, profundidades que llegaron hasta los 9.775 metros. Y en esas imágenes apareció algo que los investigadores no pudieron identificar. No era una especie nueva, no era un nuevo género, no era siquiera una nueva familia dentro de ninguna categoría conocida. Era un organismo blando, pálido, moviéndose lentamente a 9.137 metros de profundidad en condiciones que, según los marcos científicos disponibles en este momento, deberían hacer imposible cualquier forma de vida compleja de esa naturaleza. Los taxonomistas más especializados del mundo revisaron las imágenes. Nadie pudo nombrarlo. Formalmente, fue catalogado como Incertae sedis, una expresión latina que en taxonomía significa de ubicación incierta. En términos prácticos, significa que la ciencia no tiene ni una categoría donde colocarlo. Y ese es el problema que este video no va a dejar pasar fácilmente. Porque si algo así puede existir en un lugar donde no debería existir, entonces los modelos que usamos para entender la vida en este planeta tienen un error que nadie ha cuantificado todavía. Si los límites del conocimiento científico te generan más preguntas que certezas, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar no es solo el descubrimiento de una criatura. Es la historia de lo que ese descubrimiento revela sobre todo lo que creíamos saber. Para entender por qué este hallazgo importa, primero hay que entender dónde ocurrió. La zona Hadal es la capa más profunda del océano. Se define como todo lo que existe por debajo de los 6.000 metros y se encuentra exclusivamente dentro de las fosas submarinas, esas grietas en el fondo del mar que se forman cuando 2 placas tectónicas colisionan y una de ellas desciende hacia el manto terrestre. No son parte del lecho marino normal, son cortes en él, profundos y estrechos, algunos de hasta 4.500 kilómetros de longitud. La presión en la zona Hadal aumenta aproximadamente una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. A 9.000 metros, eso equivale a alrededor de 900 atmósferas. Para que esa cifra tenga un significado físico concreto, cada centímetro cuadrado de cualquier superficie en ese entorno carga el equivalente al peso de un automóvil pequeño. Las estructuras de acero diseñadas para resistir presión se deforman en esas condiciones sin refuerzo especial. Y sin embargo, ahí viven cosas. La temperatura ronda entre 1 y 2 grados y medio centígrados. No hay luz solar de ningún tipo. La fotosíntesis es imposible, lo que elimina por completo la base de las cadenas tróficas que conocemos. No hay plantas, no hay producción local de oxígeno a través de organismos fotosintéticos. No hay energía solar entrando al sistema de ninguna forma. Lo único que existe como fuente de alimento es lo que cae desde arriba, materia orgánica muerta que los oceanógrafos llaman nieve marina, cadáveres de animales que descienden desde aguas más someras, restos fragmentarios de todo lo que murió en la superficie y en las capas intermedias. Los organismos que viven aquí no eligen qué comer, esperan lo que llegue, y aún así, la zona Hadal no está vacía. Se conocen más de 400 especies en ese ambiente. Pero conocer especies no es lo mismo que entenderlas, porque cada fosa funciona como un mundo separado. Las fosas hadales
están geográficamente aisladas entre sí de una manera que no ocurre en ningún otro entorno marino. Son sistemas cerrados. Las especies, dentro de cada una, llevan millones de años evolucionando de forma independiente, sin intercambio genético, sin contacto con las poblaciones de otras fosas. La misma presión, la misma oscuridad, la misma escasez, y sin embargo, cada fosa probablemente alberga organismos que no existen en ningún otro lugar del planeta. De los 46 sistemas de fosas hadales que existen en el mundo, solo una fracción ha sido objeto de exploración sistemática directa. La zona hadal, en conjunto, cubre menos del 0,25% del fondo marino, pero contiene casi la mitad del rango vertical total de los océanos de la Tierra. Hemos mirado en una fracción minúscula de ese espacio, y en esa fracción encontramos algo que no podemos nombrar. En 2022, investigadores de la Universidad de Australia Occidental y la Universidad de Ciencias Marinas de Tokio embarcaron en el DSSV Pressure Drop con un objetivo científico preciso: el estudio de largo plazo de los ecosistemas de las fosas más profundas del Pacífico noroccidental, con énfasis particular en los vertebrados vivos a mayor profundidad en el planeta. Era parte de una misión de una década de duración para mapear sistemáticamente esos entornos. El método que utilizaron fue cámaras cebadas, equipos de filmación sumergibles, equipados con atrayentes biológicos que se colocan en el fondo y se dejan durante horas, registrando la actividad natural del lugar sin ninguna intervención activa. No redes de arrastre, no extracción de sedimentos. El objetivo era observar sin alterar el entorno más de lo estrictamente necesario. Durante 2 meses, descendieron esos equipos hacia la fosa de Japón, la fosa de Izu-Ogasawara y la fosa de Ryukyu. Las profundidades que alcanzaron fueron desde los 4.500 metros hasta los 9.775 en la región más profunda de la fosa de Izu-Ogasawara. Casi 460 horas de filmación en total. El estudio no fue publicado de inmediato. Los análisis tomaron tiempo considerable. Las imágenes fueron revisadas por múltiples especialistas en organismos de aguas profundas, taxonomistas de invertebrados, ictiólogos, biólogos marinos de distintas instituciones en varios países. El proceso de identificación, clasificación y verificación de lo que aparecía en esas horas de filmación requirió años de trabajo. El informe formal fue publicado en 2026, 4 años después de la expedición. En ese intervalo, mientras los científicos analizaban datos en laboratorios de Australia y Japón, lo que habían filmado seguía donde lo habían encontrado, en el fondo oscuro, en movimiento, sin saber que alguien en la superficie del planeta estaba tratando de encontrarle un nombre. Antes de hablar del organismo desconocido, es necesario entender lo que la biología marina ya sabía con bastante certeza sobre los límites de la vida a esas profundidades. Porque ese contexto es lo que hace que el hallazgo sea perturbador, de una manera que va mucho más allá de la curiosidad. Los peces tienen un límite biológico que ha sido estudiado con detalle. Los investigadores estiman que ese límite se encuentra entre los 8.200 y los 8.500 metros de profundidad. No es una estimación vaga. Está fundamentada en bioquímica específica y en la física de cómo la presión extrema afecta la materia orgánica. Los animales marinos de aguas profundas usan una molécula llamada TMAO, óxido de trimetilamina, para proteger sus proteínas bajo presión extrema. Esta molécula actúa como un escudo químico interno. Evita que las proteínas se plieguen de forma incorrecta cuando la presión exterior aumenta. Sin ella, las enzimas dejan de funcionar. Las membranas celulares se vuelven rígidas. El metabolismo se detiene. El problema es que el TMAO también tiene un límite de concentración. Hay un punto más allá del cual el organismo no puede acumular más de esa molécula, sin que la química interna comience a fallar por otras razones.
Los investigadores han establecido que ese techo químico coincide aproximadamente con los 8.200 a 8.500 metros de profundidad para los vertebrados. Por debajo de esa profundidad, la física predice que los peces no pueden existir. No es que no hayan sido encontrados todavía en algunos casos, es que no deberían poder sobrevivir allí, partiendo de lo que sabemos sobre el funcionamiento de la bioquímica de sus células bajo presión extrema. Los invertebrados tienen más margen, los microorganismos más todavía. Pero los animales complejos, con tejidos blandos organizados, estructuras simétricas y apéndices funcionales, se suponía que enfrentaban una barrera entre los 8.000 y los 9.000 metros que la evolución conocida no había cruzado. Esa era la teoría. Y entonces llegaron las imágenes de la expedición. La primera ruptura de ese marco conceptual ocurrió con un hallazgo que, por sí mismo, ya habría justificado toda la expedición. En las imágenes de la fosa de Japón, a 8.336 metros de profundidad, las cámaras captaron un pez del género Pseudoliparis, conocido comúnmente como pez caracol. No estaba a la deriva. No estaba inmóvil sobre el sedimento. Estaba alimentándose, activamente, moviéndose sobre el fondo, a una profundidad a la que ningún vertebrado había sido observado directamente en toda la historia registrada de la biología marina. En la misma expedición, el equipo también capturó físicamente ejemplares a 8.022 metros de profundidad, lo que permitió algo que la observación por cámara no puede proporcionar: análisis real de tejidos. El pez caracol tiene características que lo hacen más resistente que la mayoría de los vertebrados a la presión extrema. No tiene vejiga natatoria, el órgano que en la mayoría de los peces actúa como flotador y que bajo presiones de esa magnitud colapsaría. Su cuerpo es gelatinoso, lo que le permite distribuir la presión de forma más uniforme, en lugar de concentrarla en puntos estructuralmente vulnerables. Sus niveles de TMA son notablemente elevados, y según estudios genómicos publicados sobre su genoma, muestra modificaciones profundas en varios grupos de genes. Los relacionados con la pigmentación simplemente han desaparecido, porque en la oscuridad absoluta la pigmentación no tiene ninguna función. Los genes asociados a ritmos circadianos también muestran alteraciones significativas, porque donde no existe diferencia entre el día y la noche, un reloj biológico basado en ciclos de luz no sirve para nada. No es solo que este animal haya llegado al fondo del océano, es que lleva millones de años reescribiendo su propio genoma para poder estar ahí. Y aún así, incluso el pez caracol tiene un límite teórico. A 8.336 metros, estaba operando cerca del borde superior de lo que la química de sus células puede tolerar. Lo que las cámaras captaron después, a 9.137 metros, no tenía ningún límite conocido que justificara su presencia allí. Las imágenes muestran un organismo pálido, de cuerpo blando. Se desplaza con una lentitud deliberada, casi serena, apenas por encima del sedimento del fondo. No realiza el movimiento de huida brusca que la mayoría de los animales de aguas profundas exhiben cuando son iluminados por las luces artificiales de los equipos de filmación. Se mueve como si el entorno que para nosotros parece hostil fuera simplemente el único entorno que conoce, el único que ha conocido siempre. Tiene apéndices rígidos, estructura simétrica, proyecciones que recuerdan morfológicamente a antenas. El tamaño y la complejidad estructural visibles son suficientes para que su presencia sea inequívoca en la filmación. No es una partícula, no es un artefacto de la imagen, no es sedimento en movimiento. Es un organismo complejo. El equipo lo filmó en 2 ocasiones distintas durante la expedición, ambas veces a una profundidad superior a los 9.100 metros. Cuando las imágenes fueron analizadas, la primera hipótesis que surgió entre los especialistas fue que podría tratarse de un nudibranquio, un tipo de molusco marino de cuerpo blando cuya morfología general encaja parcialmente con lo que aparece en la filmación.
Pero ahí se presenta el primer problema serio. El nudibranquio más profundo jamás registrado fue encontrado a aproximadamente 4.000 metros. Este organismo estaba a más del doble de esa profundidad. No es una extensión marginal del rango conocido para esa categoría de animales. Es un salto que duplica el límite fisiológico documentado para ese grupo completo. La hipótesis del nudibranquio fue descartada. Otros especialistas revisaron las imágenes y señalaron que la morfología general podría corresponder a algún tipo de molusco en un sentido amplio. El grupo que incluye caracoles, babosas, pulpos y calamares. Pero no pudieron ir más allá de esa categoría general. No existía especie conocida, ni género conocido, ni familia conocida que correspondiera a lo que aparecía en las imágenes a esa profundidad. El organismo fue catalogado formalmente como Incertaesedis, ubicación incierta dentro del reino animal. Según indicaron varios de los investigadores que revisaron el material, podría requerir la creación de una nueva familia taxonómica, posiblemente de un nuevo orden, una rama del árbol evolutivo de la vida que no ha sido descrita en ningún documento científico, que no tiene nombre en ningún libro de biología del planeta, que vive a 9 kilómetros por debajo de la superficie del océano. Fue filmada 2 veces y dejada donde estaba. Esta es la parte de la historia que genera más preguntas en quienes la escuchan por primera vez. Si encontraron algo que podría modificar la biología marina, tal como la entendemos, ¿por qué no lo capturaron? ¿Por qué no lo extrajeron para analizarlo en un laboratorio? La respuesta dice algo importante sobre los límites reales de la ciencia en este tipo de entornos y sobre la brecha que existe entre observar algo y poder comprenderlo. La taxonomía, la disciplina que clasifica y nombra a los organismos vivos, requiere un espécimen físico, requiere secuenciación de ADN, requiere examen microscópico de estructuras internas, requiere comparación con las colecciones de referencia que se mantienen en museos de historia natural alrededor del mundo. Nada de eso es posible a partir de imágenes de vídeo, sin importar su calidad. El equipo tomó una decisión deliberada: no recoger especímenes de ese ambiente. No fue un descuido. Fue una elección basada en la realidad física de lo que ocurre cuando se intenta extraer un organismo desde 9.000 metros. Una red de arrastre a esa profundidad no captura solo lo que buscas, destruye todo lo que encuentra en su camino, y el organismo no identificado, de haber sido atrapado en ese tipo de red y traído a la superficie, habría llegado casi con certeza irreconocible. El ascenso desde 900 atmósferas hasta la presión del nivel del mar habría sido suficiente para desintegrar la estructura interna de un organismo de cuerpo blando que evolucionó para existir exclusivamente bajo esas condiciones. Así que fue filmado, registrado, catalogado como Incertaesedis y dejado en su lugar. En términos científicos, la situación es esta. Hay algo en el fondo del océano que ningún científico en la Tierra puede nombrar, clasificar ni explicar dentro de los marcos teóricos actuales. Y no hay solución inmediata. Las expediciones a esas profundidades son raras, extremadamente costosas y tecnológicamente exigentes. La próxima vez que alguien pueda volver a esa región específica de la fosa con el equipamiento necesario para intentar una recolección que no destruya lo que busca capturar, podría tardar años en ocurrir. Aquí es donde la historia deja de ser solo sobre una criatura y se convierte en algo más incómodo. Los modelos científicos que predicen qué puede y qué no puede sobrevivir a determinadas profundidades no son estimaciones informales, son construcciones detalladas, fundamentadas en décadas de investigación en bioquímica, en física de presión, en análisis comparativos entre especies. Son los mismos modelos que utilizamos para diseñar equipos de exploración submarina, para establecer protocolos en entornos extremos, para definir los parámetros de lo que consideramos biológicamente posible en condiciones conocidas. Y esos modelos tenían un organismo complejo, de cuerpo blando, con estructura simétrica y apéndices funcionales claramente visibles.
moviéndose con calma, a una profundidad donde su existencia no debería ser posible según las predicciones de esos mismos modelos. No es una anomalía menor. Una anomalía menor es encontrar algo en el límite superior de su rango conocido, un poco más allá de lo esperado. Lo que ocurrió aquí es cuantitativamente diferente. El organismo más similar que la ciencia puede señalar como referencia fue encontrado a unos 4.000 metros. Este estaba a 9.137. No es una extensión porcentual pequeña del rango conocido. Es más del doble del límite fisiológico documentado para ese tipo de animal. Si ese rango es posible, entonces cada umbral de profundidad que se ha establecido para cada categoría de organismo complejo necesita ser revisado, no ajustado ligeramente, revisado desde la base, porque el error de predicción no es marginal, ni tiene una explicación técnica sencilla, y esto abre una pregunta que la expedición no puede responder. ¿Cuánto tiempo lleva ese organismo o el linaje que lo produjo viviendo en ese entorno? Los procesos evolutivos que permitirían que un animal de ese tipo sobreviviera a 9.000 metros no ocurren en décadas, ocurren en millones de años, lo que significa que algo relacionado con esa criatura ha estado en ese entorno durante un tiempo que el registro científico no ha documentado, en condiciones que el modelo científico dice que son incompatibles con su existencia. La ciencia no está necesariamente equivocada en sus principios, pero parece estar seriamente incompleta en sus datos. Y la diferencia entre un modelo incompleto y un modelo correcto, cuando se trata de algo tan fundamental como los límites de la vida en la Tierra, no es una distinción que pueda ignorarse. Es una diferencia que afecta la validez de todo lo que construimos sobre esa base. Para entender la magnitud real del problema, considera esta cifra. Existen aproximadamente 46 sistemas de fosas hadales en el mundo. Algunos de los más grandes y profundos: la fosa de Puerto Rico, la fosa de las Sandwich del Sur, la fosa de Tonga, que es la segunda más profunda del planeta, la propia fosa de las Marianas, donde incluso los estudios más extensos de la historia han cubierto solo una porción pequeña de la superficie total. Nunca han sido objeto de una exploración sistemática comparable a la que realizó el DSSV Pressure Drop en el Pacífico noroccidental. 3 fosas, en 2 meses, produjeron 108 grupos de organismos distintos. El pez más profundo jamás observado directamente. Esponjas carnívoras en profundidades récord. Un prado de más de 1.500 crinoideos a más de 9.000 metros. Y un organismo que ningún científico del planeta puede clasificar. La proyección estadística de eso hacia los otros 43 sistemas de fosas no exploradas no es un ejercicio de especulación. Es aritmética aplicada a datos reales. Hay un detalle adicional que vale la pena mencionar, porque ilustra de una forma diferente cómo funciona el descubrimiento en el océano. La esponja marina más grande conocida en el mundo fue encontrada en aguas de Hawái, a unos 2.000 metros de profundidad. Una estructura del tamaño de un automóvil, posiblemente con miles de años de antigüedad. No fue encontrada porque alguien la buscó. Fue encontrada por accidente durante una exploración rutinaria que buscaba otra cosa completamente distinta. El océano no revela lo que contiene, espera. Y lo que ha estado esperando en las partes que no hemos alcanzado todavía puede redefinir categorías completas de la biología de una forma que actualmente no podemos anticipar, porque no tenemos los datos suficientes para saber con qué grado de precisión nos hemos equivocado. Hay una pregunta que me parece relevante dejarles al final de este video, y no tiene que ver directamente con las fosas hadales. Tiene que ver con algo más cercano a nosotros. ¿Cuántas cosas que hoy consideramos imposibles lo son porque realmente lo son? ¿Y cuántas simplemente porque nadie ha ido todavía a buscarlas? No es una pregunta retórica, es el tipo de pregunta que la historia de la ciencia responde repetidamente. Y la dirección de esa respuesta es siempre la misma. Si ese tipo de exploración, donde cada respuesta abre
Pare 3 preguntas nuevas. ¿Te genera la misma inquietud que a mí? Suscríbete al canal y activa la notificación. Lo que sigue son más historias como esta. Lugares donde la respuesta oficial existe, pero la realidad debajo de ella todavía no ha sido completamente examinada.